Ya, chiquillos. Bueno, entonces lo último que vamos a ver hoy es la vía de las pentosas fosfato. Es una importante vía que genera principalmente ribosas, que pueden ser utilizados para la síntesis de ácidos nucleicos, y también cofactores enzimáticos que pueden ser utilizados para la biosíntesis, ¿no? Los NADPH, principalmente eso. Entonces, sabemos, ¿no es cierto?, que las células necesitan ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos principalmente, también coenzimas. Y porque recuerden que habíamos visto que muchas coenzimas son ribonucleótidos, ¿no? Necesitan ribosa. ¿No? Y también los cofactores como el NADPH, que también es un ribonucleótido, pero lo necesitamos para sintetizar ácidos grasos, por ejemplo, y otros compuestos en general. Entonces, ¿cómo se obtienen estos compuestos? A través de la degradación de la glucosa 6-fosfato por la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Entonces, en el fondo, esta glucosa 6-fosfato ya no va a la glicólisis, sino que va a esta vía de las pentosas. Bueno, entonces, para volver siendo reiterativo en este asunto, las funciones de esta vía son generar el NADPH, ¿es verdad? Sintetizar también estos azúcares de 5 carbonos, las pentosas fosfato, y también, en un tercer punto, algunos intermediarios de la vía glicolítica. ¿Ya? También es posible sintetizar algunos intermediarios. Y recordar que este NADPH se utiliza con fines biosintéticos. ¿Ya? No es con fines energéticos. Este no lo utilizamos para la síntesis de ATP. ¿Cuáles son las fases de esta vía de las pentosas? Hay una fase oxidativa que es en donde vamos a sintetizar estos cofactores enzimáticos. Entonces tenemos que acá la glucosa 6-fosfato se va a convertir en la 6-fosfogluconato gamma-lactona a través de una deshidrogenasa, ¿no? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y ahí se genera NADPH. Y ahí tenemos un punto de regulación. ¿Ya? Esta enzima se regula, ¿ya? Si hay mucho NADPH, se va a activar esta vía, ¿no? NADPH oxidado. ¿Para qué? Para que se genere el NADP reducido. Luego, sobre esta 6-fosfogluconolactona, actúa la lactonasa, se forma la 6-fosfogluconato, y este compuesto también se oxida y se descarboxila. ¿Ya? ¿Ven? Se pierde este grupo como CO2 y se genera el otro NADP. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la formación de los dos NADP. ¿Sí? En esta fase oxidativa se elimina un CO2 y acá se nos forma la primera pentosa. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Es la ribulosa 5-fosfato. ¿No? Entonces esta es la fase oxidativa de esta vía de las pentosas. Luego viene otra fase de interconversión de azúcares. Entonces esta ribulosa 5-fosfato que habíamos generado en la fase oxidativa, ¿no? Puede isomerizarse, ¿no? Y formar la ribosa 5-fosfato. ¿No? O sea, de una cetosa pasa a una aldosa. Y también se puede formar su epímero, que es la celulosa 5-fosfato. ¿No? Entonces esta es una de las primeras reacciones de isomerización y epimerización. ¿Ya? Entonces esta ribulosa 5-fosfato puede generar la ribosa 5-fosfato o la celulosa 5-fosfato. ¿No? Esta fase, la regulación de esta fase depende de la disponibilidad de sustrato. ¿No? Bueno, ¿qué pasa con esta ribosa 5-fosfato si se requiere para la síntesis de cofactores enzimáticos o de nucleótidos? Va a llegar hasta ahí, ¿no es verdad?
también puede seguir esta ribosa 5-fosfato a otras reacciones de esta vía de las pentosas, que son las reacciones de transaldolizaciones y transcetonizaciones, ¿no? Entonces, esta ribosa 5-fosfato, ¿ya?, junto con la cilulosa 5-fosfato, puede ser convertida a través de una transcetolasa, ¿ya?, que utiliza como cofactor enzimático el pirofosfato de tamina. Puede generar gliceraldehído 3-fosfato y cedoheptulosa 7-fosfato. Entonces acá hay una reacción de transcetonización, donde generamos gliceraldehído 3-fosfato y cedoheptulosa fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato ya es un intermediario, ¿no es cierto?, de la vía glicolítica. Ese gliceraldehído 3-fosfato y cedoheptulosa 7-fosfato, a través de una transaldolasa, se pueden convertir en fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Acá hay solamente movimientos de grupos. Y esta fructosa 6-fosfato también es un intermediario de la glicólisis. Y por otra parte, a ver, voy a borrar acá esta. Dejemos marcados los que son intermediarios de la glicólisis. Y por otra parte, esta eritrosa 4-fosfato, la tenemos acá, con la cilulosa que nos había quedado, ¿no es cierto?, de la primera reacción, de la fase oxidativa, no oxidativa, puede generar, ¿no es cierto?, a través de una transcetolasa, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿No? Finalmente, ¿no es cierto?, acá solamente hay interconversión de azúcares. Pero lo que interesa en todas estas reacciones es que acá podemos generar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato que se pueden incorporar a las reacciones glicolíticas, ¿ya?, y también gluconeogénicas. Eso va a depender de las necesidades celulares. Pero lo interesante es que acá podemos formar intermediarios de estas vías, glicolítica y gluconeogénica, ¿ya? Se pueden aportar azúcares a esta vía. Entonces, ¿cómo sería la interrelación que habría entre la glicólisis y la ruta de las pentosas? Sabemos que esta glucosa 6-fosfato, a través de la fase oxidativa, ¿no es cierto?, la primera fase que vimos, puede generar los dos NADPH que se utilizan para la biosíntesis, como vimos en la clase anterior, de lípidos, por ejemplo, y CO2, que también se utiliza para la biosíntesis del lípido. ¿Se recuerdan que lo vimos? Que comentamos que ese CO2 puede provenir de la reacción del enzima málico o de la vía de las pentosas. Se genera la ribulosa 5-fosfato, que a través de una primera reacción, en estas reacciones de transcetonización, isomerización, ¿no es cierto?, puede generar ribosa 5-fosfato, cilulosa 5-fosfato. La ribosa puede ir hacia la síntesis de los distintos nucleótidos, y también la cilulosa, ¿ya?, a través de distintas interconversiones que hay, donde también actúa la ribosa, puede generar fructosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Fructosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato, que pueden ir por un lado hacia la etapa de oxidación para generar ATP, o también hacia la etapa de gluconeogénesis y generar glucosa nueva. ¿Ya? Incluso, ¿no es cierto?, se genera esta glucosa 6-fosfato para que se siga sintetizando NADPH finalmente. ¿No? Es uno de los compuestos que más se requiere a nivel celular para la biosíntesis de lípidos especialmente. Entonces, si vemos con fines de sintetizar la ribosa que se utiliza para ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos, ¿no es cierto?, nucleótidos y también cofactores, o NADPH, que es un agente reductor,
que se utiliza para la síntesis de lípidos principalmente. Vemos que se parte de 6 moléculas de glucosa 6-fosfato y se sintetizan, bueno, se utilizan NADPH, se sintetizan las ribosas 5-fosfato, 6 ribosas 5-fosfato que van a ser utilizados para la síntesis de nucleótidos o de cofactores en general, ¿ya? Y salen las moléculas de CO2 y se forman los 12 NADPH que actúan como agente reductor, especialmente en la biosíntesis de lípidos, ¿ya? Que ahí también utilizamos este CO2 que puede provenir de esta vía de las pentosas para la biosíntesis de lípidos. ¿Cómo se controla esta ruta? ¿Ya? Es controlada básicamente por la primera reacción, ¿no es cierto?, por el nivel de NADP oxidado. ¿Ya? Y ahí dijimos que se regula la enzima glucosa 6-fosfodeshidrogenasa. Entonces, el flujo de esta glucosa 6-fosfato que se utiliza, ¿no es cierto?, para la vía de las pentosas, ¿no? Entonces, el flujo de esta glucosa va a depender de las necesidades celulares de NADPH, de ribosa 5-fosfato y de ATP. Si nosotros queremos sintetizar nucleótidos, el producto final va a ser ribosa 5-fosfato, que se los comenté cuando empezamos a ver las primeras reacciones. Ya de la fase no oxidativa. Pero si solo se requiere sintetizar NADPH, la ribulosa 5-fosfato se puede convertir en fructosa 6-fosfato o en gliceraldehído 3-fosfato para iniciar de nuevo la vía. ¿Ya? Lo que yo les mostraba, a ver, vamos a regresar. Gliceraldehído o fructosa se pueden incorporar acá para reiniciar esta vía nuevamente y volver a formar los NADP. Se incorporan a la gluconeogénesis y formar los NADP. ¿Ya? Y CO2 principalmente. ¿Ya? Entonces ahí se reinicia la vía de las pentosas y se incorporan estos azúcares que formamos entre medio, que son intermediarios de la glicólisis. Entonces finalmente la generación de energía, ¿ya? También puede ser otra alternativa, generar energía. ¿Ya? En el momento en que ya tengamos los poderes reductores, tenemos NADPH, ¿ya? Entonces tenemos suficiente ribosa, en el caso que se necesite ribosa. Entonces ahí estos intermediarios pueden ir a la oxidación parcial en la glicólisis, ciclo de Krebs, y originar o formar ATP, ¿ya? Ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y obviamente, si hemos dicho que acá se sintetiza principalmente NADPH y se elimina CO2, que son los sustratos que se necesita o que se necesita para sintetizar los ácidos grasos, ¿ya? Entonces esta vía también, la vía de las pentosas, es muy activa en tejido adiposo, más que en otros tejidos. ¿Ya? Y eso es todo de la vía de las pentosas. ¿Ya? Entonces yo creo que en esta parte de esta presentación, acá lo que más interesa es analizar cuál es el flujo, hacia dónde van las necesidades y en función de eso ver cómo se va a realizar esta vía de las pentosas. ¿Ya? Como yo les dije, si regresamos a las reacciones, si el fin, o acá, si el fin es sintetizar NADPH, y bueno, y el CO2 que se utiliza para la biosíntesis de ácidos grasos, ¿ya? Los azúcares que se forman entre medio, ¿no es cierto?, en la fase no oxidativa, el gliceraldehído y la fructosa, van a volver por medio de la glicólisis o gluconeogénesis a glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Entonces ahí se genera como esta vía. O si las necesidades son sintetizar nucleótidos, bueno, se va a detener en la formación de ribosa 5-fosfato. ¿No? Entonces ahí hay que analizar esta vía. ¿Ya? Y sobre las reacciones, me voy a ir más atrás, sobre las reacciones, ¿no es cierto? Vimos que la primera reacción ocurre en esta fase oxidativa, esa es regulada por NADP.
¿ya? En el fondo se va a activar esta vía cuando se requiera NADPH. Y se forman dos NADPH en esta primera reacción. ¿Ya? ¿Ya? Entonces el punto de regulación es esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ahí se genera los dos NADPH. Y bueno, y CO2. Y la ribulosa 5-fosfato. Pero esta ribulosa 5-fosfato, ¿ya?, pasa a una fase no oxidativa, que es de hiperconversión de azúcares, y acá tenemos las reacciones de isomerización y de trimerización, ¿ya? Entonces esa ribulosa 5-fosfato que nos había quedado, ¿no es cierto?, de la fase oxidativa, puede dar origen a la ribosa 5-fosfato. Y ahí detenerse en el caso que esa ribosa 5-fosfato sea lo que se requiere para la síntesis de nucleótidos. O seguir en esta fase no oxidativa, ¿no es cierto? Esta ribosa 5-fosfato con la celulosa, generar gliceraldehído, ¿ya? O en el caso del gliceraldehído y la C-doctulosa, generar fructosa, y en el caso de la fructosa y eritrosa que se generan a través de estas reacciones de transaldolización y transcetolización, ¿ya?, generar, ¿no es cierto?, finalmente, bueno, acá está la eritrosa y la celulosa, que más que enredarse con todos los nombres, ¿ya?, ver que a través de estas reacciones, ¿ya?, se genera fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. Como les dije, pueden entrar a la vía glicolítica o gluconeogénica, o incluso ser con sustratos para que de nuevo se llegue a glucosa 6-fosfato y se siga con la vía de las pentosas para sintetizar más NADPH y CO2 y ribosa, ¿no? ¿Ven? Se incorporan acá y se puede sintetizar más NADPH, ribosa y el CO2 en esta fase primera oxidativa. ¿No? Ya, chiquillos. ¿Alguna consulta? Eso último que explicó es como que fueran círculos a cada rato, ¿no? Es como que fuera la vía gluconeogénica, pero como que se desviara a sintetizar más NADPH. Claro, sí. ¿Ya? O sea, por eso yo les decía que puede ir a la vía gluconeogénica y formar glucosa, pero principalmente se utilizan para la generación de más NADPH. Porque eso, por ejemplo, en tejido adiposo, lo que se requiere es NADPH y CO2. ¿Se recuerdan cuando veíamos las enzimas, los ácidos grasos sintasa? Requieren NADPH y CO2 para sintetizar ácidos grasos. Entonces, en este caso, los intermediarios que se pueden ir generando, ¿no es cierto?, acá, una vez que ya se sintetizó NADPH y CO2, y no se va a utilizar la ribosa 5-fosfato para síntesis de nucleótidos, ¿ya?, sino que se requiere sintetizar ácidos grasos, entonces se llega en esta vía de las pentosas a formar los intermediarios de la glicólisis. Y ellos van a aportar la glucosa 6-fosfato para que de nuevo se inicie la vía de las pentosas, ¿ya? Y así seguir aportando NADPH y CO2 para la síntesis de ácidos grasos. Eso era... Ya, profe, muchas ¿sí? gracias. Sí, eso era. Sí, que acá hay hartos nombres, hartas reacciones, pero acá lo importante es principalmente que lo analicen así, ¿no es cierto?, lo que yo les acabo de decir. Dependiendo del fin, de lo que se necesite, ¿ya?, va a ser cómo se va a ir controlando esa vía. Bien, chiquillos. Y eso era lo que tenía que yo mostrarles de la